El llanto es nuestra primera manifestación de vida. La voz humana es el instrumento primigenio y es el principio de la música armónica como la conocemos. A los 3 años decidí que quería ser cantante. Cantar es sin duda la mejor terapia que he conocido en mi vida y ha sido también el vehículo para descubrir mi propia voz, con la que canto, con la que vivo. Cuando nacemos, lloramos, reímos y gritamos desde el diafragma y con el tiempo perdemos esta facultad. De algún modo es como si aprender a hablar nos alejara de ese estado salvaje y después la sociedad termina por domesticarnos. Y entonces comenzamos a reír, gritar y llorar desde la garganta. Por eso cuando aprendemos a cantar y a rehusar el diafragma, recordamos. Volvemos al origen, a la infancia, desde el viaje a la semilla, como el maravilloso cuento de Alejo Carpentier. Después de indagar por muchos géneros musicales, me fui del país para seguir educando mi voz. Hasta entonces había compuesto varios temas en colaboración, pero nunca uno desde cero. Tenía una laptop, un software casi caduco y mi voz. Así que me puse a grabar capas y capas de voz. Y al darle play, escuché un coro de 100 voces. Era tan contemporáneo como ancestral y me aluciné. Era de repente como descubrir un superpoder. Entonces decidí que por ahora no necesitaba otro instrumento que este, que para entonces llevaba varios años madurándose física, musical y técnicamente. Con esta nueva noción musical comencé a componer mis primeras canciones. Y entonces decidí que no quería una laptop en el escenario. Y entonces comencé a usar un pedal de loops, con el que llevo ya 9 años trabajando, permitiéndome grabar mi voz simultáneamente y reproduciéndola. Y entonces uno pensaría que ha sido una relación fácil, pero no es así. La gente opina mucho y más de una vez me han hecho dudar. Valentina, ¿por qué no tienes una banda? Valentina, ¿por qué no tocas la guitarra? ¿Por qué no haces música más bailable? ¿O por qué no usas una laptop en el escenario? Y porque, parafraseando a Woody Allen, la clave del fracaso es quererle dar gusto a todos los demás. Porque nada que hagamos en esta vida tiene sentido si no es honesto. Y una vez que la honestidad se manifiesta en un aspecto de nuestra vida, se permea a todos los otros y aparece la congruencia existencial y creativa. Siempre he pensado que en todos nosotros existe un cantante potencial. Cantando recordamos lo que fuimos y lo que queremos ser. Y una vez que sabemos esto, es mucho más fácil saber a quién se lo ofrecemos. Sea un público, amigos, parejas o socios. E invertimos mucho mejor nuestro tiempo, libre de frustraciones. Por eso para mí, cantar es recordar, es volver al origen. Es lo que yo llamo el viaje a la semilla, que se convierte en árbol y luego en fruto y en semilla otra vez. Entonces piensa, ¿qué semilla fuiste? ¿Qué árbol eres? ¿Qué fruto darás? ¿Y a qué tierra fértil se lo quieres ofrecer? Esta es mi receta personal para llegar a mí misma.
Oh.